Sus mercedes, hoy estamos con Sandra Vilardi. Ella es profesora de la Universidad de los Andes y vamos a hablar sobre humedales. Estamos hoy en el Humedal Córdoba, que queda al norte de Bogotá. Muchísimas gracias, Sandra, por participar en Ciencia para su merced. Muchas gracias por la invitación. Mira, entonces yo estaba mirando acá esto y pues sí se ve muy bonito, pero yo creo que, no sé, se vería de pronto más bonito si tuvieran unas canchas sintéticas, ¿sí? Casitas aquí, uno que otro árbol, ¿no te parece? Entonces hay unos zancudos, Sí, ¿no? malos olores, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Mucha gente siente como incomodidad con los humedales, como que son sitios llenos de mosquitos, donde la gente echaba la basura, que huele mal, donde hay ratas. Pero es que lo bonito no es igual que lo bueno. Y ecológicamente, los humedales son supremamente importantes. ¿Tú has visto lo bonito que es este lugar? Sí, es bonito. Es bonito. Y has visto que hay un montón de aves. Mira, ya hay unas tinguas, están divinas. Los humanos a veces caemos en esa dicotomía entre lo bonito y lo bueno. Y lo bueno en cuanto al funcionamiento del territorio en donde estamos. Entonces los humedales tienen una belleza muy particular. Cuando los se han deteriorado pierden la belleza y por eso tenemos esa sensación de que algunos humedales en las ciudades son feos y son lugares indeseables, que es mejor rellenémoslos y utilicémoslos. Pero es porque han perdido su funcionalidad ecológica y han perdido la posibilidad de albergar la belleza de la biodiversidad. Entonces ahí tenemos que tener ese cuidado. Entonces la tarea que nos impone hoy la crisis climática es poder recuperar nuestros humedales como una de las mejores herramientas que nos da la naturaleza para enfrentar la crisis climática. Bueno, ya un poquito más técnicamente hablando, ¿qué es un humedal y qué funciones presta a una ciudad como Bogotá? Vale, pues un humedal es un ecosistema que se caracteriza porque hay una cubeta, o sea, hay una formación de geomorfología o de relieve que permite que allí se deposite el agua, se almacene el agua. Esto a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo esa posibilidad de que se almacene el agua, ya sea por lluvias o porque un río la inunda o porque hay un afloramiento de agua subterránea, permite que haya unas condiciones de suelo y de nutrientes que permite que haya una comunidad biológica que se desarrolle y se adapte a las condiciones de humedad. Entonces es un ecosistema que además es muy dinámico porque las condiciones en las que el agua puede entrar varían. Como te había comentado, puede ser por lluvia o puede ser por cómo influye el río. Entonces hay humedales que tienen algo que llamamos el pulso de inundación. Entonces por eso a veces es tan complicado decir hasta dónde va un humedal. Porque el humedal en épocas en donde por ejemplo hay verano se reduce el espejo del agua más no el humedal y cuando llueve se expande ese pulso de inundación. Entonces el humedal va hasta donde hay especies biológicas adaptadas a esas fluctuaciones de la humedad y hasta donde la cubeta lo permite. Lamentablemente, con la transformación tan grave que han tenido los humedales, hemos perdido muchas de esas especies adaptadas a la humedad y hemos rellenado las zonas del pulso de inundación del humedal. Y me preguntabas también sobre las funciones. Entonces, estos humedales tienen la función más importante que tienen los humedales es que son un elemento clave en la regulación del agua, en la regulación del ciclo del agua. O sea, permiten que el agua no se evapore tan rápidamente, sino que regulan, disminuyen la tasa de evaporación del agua, permiten que se almacene el agua, permiten que se infiltre al suelo y puedan enriquecer el suelo. Esa es como la principal función ecológica de los humedales, la regulación del ciclo del agua, y gracias a esa función en los humedales se almacena una gran cantidad de nutrientes y por lo tanto una gran cantidad de alimento para la biodiversidad. Entonces los humedales terminan siendo un concentrador muy importante de biodiversidad. Donde hay agua tenemos alta biodiversidad. Donde hay agua que ha disminuido la velocidad, porque por ejemplo los ríos, digamos los ríos en las cuencas altas van muy rápido y la diversidad es menor que en las zonas donde el río ya está mucho más plano y donde tiene esas planicies de inundación, ahí tenemos concentraciones de biodiversidad. Entonces, dos funciones importantes de los ecosistemas de humedal: la regulación del agua, la disminución de las tasas en las que el agua cambia de estado, y el otro, un agregador de biodiversidad gracias a todos esos procesos biogeoquímicos que concentran nutrientes y biodiversidad. Es cierto que también
los humedales almacenan ese carbono que al acumularse en la atmósfera está causando el cambio climático? Sin lugar a dudas, los humedales son el ecosistema más importante de almacenaje de carbono. Te lo comentaba, ¿no? Al ser un sitio donde se bajan las velocidades, la acumulación de la materia permite que, por ejemplo, tengamos árboles que están fijando carbono permanentemente, pero además tenemos en la columna del agua, tenemos fitoplancton y plancton que también concentran grandes cantidades de carbono, no solamente en la columna del agua, sino en el sedimento. Hay una cosa muy grave con esto y es que además no lo comprendemos muy bien, siempre pensamos en los bosques como los más importantes con el tema del ciclo de carbono, y es que los humedales, al momento de perderse, en lugar de almacenar carbono, empiezan a emitir metano. Y el metano es uno de los gases que más efecto tiene en el calentamiento global, o sea, triplica el efecto del dióxido de carbono. O sea que me convenciste. Yo creo que sí es mejor mantener los humedales. Y además, ¿qué pasaría o qué pasa regularmente cuando se construyen urbanizaciones en los humedales? Porque a veces uno escucha en la época de lluvias en Bogotá, que hay 2 épocas de lluvias, que hay inundaciones, que se desborda el río Tungelito, entonces hay barrios que generalmente se inundan. ¿Qué más problemas le trae a la ciudad eliminar sus humedales? Bueno, el frenar cómo fluye el agua y cómo el agua se conecta genera riesgos muy altos. Tú los acabas de mencionar en una ciudad como Bogotá, ¿no? El agua pasa de ser algo muy importante a convertirse en un gran riesgo. Y hoy en día los mayores riesgos que tenemos para gestionar tienen que ver con eventos hidroclimatológicos asociados al agua. Entonces, el problema es que el agua, como yo te comentaba, los humedales reconocen una huella de la geomorfología del relieve, así tú lo rellenes, el agua tiene memoria, el agua busca por dónde salir, y si tú lo rellenas, de pronto tienes un sumidero de agua que o va a aflorar o debilita las construcciones, entonces tenemos una doble vulnerabilidad para las personas que se van a sentar allí o para la gente que hace inversiones. Este país está lleno de inversiones de miles de millones de pesos invertidos rellenando humedales que generan riesgos. Por ejemplo, en la cimentación de los edificios, por ejemplo, hay edificios que sus parqueaderos se inundan porque el agua está ahí. Efectivamente, lamentablemente en los barrios más vulnerables, más pobres, pues entonces la gente le llega el agua a las rodillas y eso es una muy mala gestión del territorio porque lamentablemente hemos heredado, y esto es una herencia muy castellana, hemos heredado que los humedales son algo indeseable y construimos sobre ellos, los intentamos ocultar, pero esta Colombia, que está el 30% de su territorio son humedales, necesitamos reivindicarnos con los humedales, necesitamos hacer las paces con los humedales y volverles a dar su espacio, porque es que lo que viene con la crisis climática es que el agua la necesitamos de nuestro lado, no en contra nuestra. Un poquito de la historia de los humedales. Si yo me subo en mi DeLorean, el carro de máquina del tiempo, y voy 2000 años aquí en este punto, a Bogotá, había humedal por todos lados. Esto era unos grandes pantanos, una gran planicie de inundación y como te digo, o sea, muy probablemente hace 2000 años Colombia, el 50% del territorio del país eran humedales. Y si la gente que está viendo los videos y este video y quiere de pronto ayudar a que se protejan los humedales, ¿es cuestión de que no hay normativas para protegerlos o es cuestión de que sí hay normativas pero no se ejecutan, no se implementan? No se implementan, sí. Pues tenemos como de las dos partes. El país desarrolló una normativa muy importante, o sea, nosotros somos pioneros con el Código de Recursos Naturales y en ese momento se reconocía la importancia de los humedales. Sin embargo, en ese momento no teníamos la cantidad de herramientas técnicas que nos permiten saber hoy la cantidad de humedales que tenemos en el país. Entonces, hubo desde el Código de Recursos Naturales hasta la actualidad una dualidad con algunas zonas de humedales, sobre todo en las zonas rurales. Y es que, por ejemplo, desde la normativa agrícola, las zonas de humedales o que se inundaban con alguna frecuencia eran zonas que tenían que ser usadas. Y entonces se creó una política para que esos humedales dejaran de ser humedales y se volvieran tierras productivas. Entonces tenemos la política de drenajes,
de tierras. Y esa es una política histórica a la cual hemos invertido muchísimos recursos en este país para drenar tierras. Hoy en día todavía está. Entonces tenemos la normativa ambiental que puede mejorarse, pero tiene las herramientas para proteger los humedales, pero por otro lado hay una política mucho más robusta, mucho más histórica, con más fuerza institucional para drenar humedales en algunas zonas. Y tú ves entonces como todas las zonas del Magdalena Medio, las zonas del Atrato, las zonas de la Orinoquía, hoy en día están muy amenazadas por el drenaje de los humedales para cultivos fundamentalmente agroindustriales. Yo creo que es importante reconocer otros servicios de los humedales, no solamente las funciones ecológicas, sino que los humedales son lugares que han tenido un valor muy importante, por ejemplo, para los colombianos, porque han sido los lugares en donde nos hemos agregado a crear cultura. Tú puedes hacer un inventario, en cada región del país hay cantos sobre los humedales, hay un valor asociado como, por ejemplo, las señoras, las lavanderas van al río, van a las zonas donde están los humedales, donde la cohesión social se ha fortalecido cerca a los humedales. Los pescadores, por ejemplo, han creado rutinas particulares para poder convivir y generar su economía alrededor de los humedales de manera colectiva. Entonces, y lamentablemente eso se ha perdido por el mismo deterioro de los humedales. Yo creo que en esta Colombia anfibia necesitamos recordar más ese valor asociado a quiénes somos, a lo que significa para nuestras regiones, a lo que significa para nuestra economía, a lo que significa para nuestra identidad. No hay un país más rico en humedales que el nuestro, con la diversidad de humedales que tenemos, porque de pronto Canadá tiene de pronto más extensión de humedales, pero son los mismos. Aquí tenemos humedales desde las lagunas altoandinas hasta las zonas de manglar de los deltas de nuestros ríos. Cada uno es diferente y cada uno ha generado una apropiación social con unos costumbres y unos usos muy particulares, que es lo que enriquece nuestra cultura colombiana y nuestra biodiversidad colombiana. Es muy bonita esa frase de Colombia anfibia, porque yo trabajo con ranas y uno está acostumbrado a que la anfibia es un grupo de organismos bien específico, la rana, la salamandra, etc. Pero en realidad nosotros también somos anfibios. Claro. Colombia es anfibia. Nosotros este término pues lo terminamos impulsando desde un proyecto que hicimos con el Instituto Humboldt y el Fondo de Adaptación para poder hacer el Mapa Nacional de Humedales, y retomamos las palabras del maestro Orlando Falsborda, que él clasificó, hizo esa descripción de la cultura anfibia asociada a los pueblos del Magdalena en la zona de la Depresión Momposina. Y lo que pasa ahí es tan particular esa posibilidad de utilizar el agua y el suelo y vivir con los pulsos de inundación, que no solamente pasa en la zona del Magdalena, sino que es que lo tienen también nuestros indígenas en el Amazonas, lo tienen nuestras comunidades afro en el Atrato, lo tiene la gente en el Arauca con el manejo del ganado. Entonces tenemos que revalorar y reivindicar nuestras costumbres y nuestra cultura anfibia, como, yo insisto, como un mecanismo muy importante de adaptación al cambio climático. Anécdotas científicas. Bueno, la anécdota científica tiene que ver, yo soy bióloga marina y los últimos semestres estuve trabajando con los manatíes en la zona baja del río Magdalena, y nos fuimos a trabajar en la isla de Salamanca con ellos a buscar hábitats disponibles para ellos. Y dentro de la isla de Salamanca solamente encontramos una familia ya en la zona del margen del río Magdalena. Pero lo más curioso de esto fue que cuando la gente supo que estábamos buscando manatíes, nos llamaron unos señores empresarios de Barranquilla a decirnos: no, vénganse para la dársena de la sociedad portuaria, que aquí hay unos manatíes. Encontramos manatíes en la dársena de la sociedad portuaria en Barranquilla. Para mí ese fue un ejemplo muy importante de entender que a veces desde los científicos le damos muy duro a las actividades económicas que han deteriorado ecosistemas, pero también cómo volverlos parte de la solución. Entonces esa fue una anécdota interesante de buscar manatíes en un parque, en un área protegida, pero encontrarlos en un área industrial. Exacto. Muchísimas gracias, Sandra, por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.
Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.